Gracias, Señor, gracias. Como tú dices aquí en el libro de Gálatas, si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. Oramos para que esto sea una realidad en nuestras vidas. La vida que tenemos es por el Espíritu, por la gracia, por la fe en el Señor Jesucristo. Y si vivimos a través de eso, pues también caminemos así todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor. Ponemos esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues tome su lugar, por favor. Estamos en el capítulo 9 y la próxima semana estaremos ya en el 10, en el 10º, y va a ser algo también, como les decía, muy especial. El fruto del Espíritu, que básicamente lo que refleja es el carácter del cristiano, el carácter de cada uno de nosotros en nuestra vida. Hace 8 días, Alberto Parás, el pastor Alberto Parás, que es el autor de este libro, nos estuvo enseñando acerca de los dones del Espíritu. Y los dones del Espíritu son dones que el Señor nos está otorgando a todos y cada uno de nosotros, y eso lo hace pues en su absoluta majestad y libertad en todo. Y está hablando acerca de estos dones en el capítulo 12 de Primera de Corintios, y está hablando de que a cada uno, versículo 7, Primera de Corintios 12, 7, les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y todos esos son dones de Dios que Él otorga en su absoluta potestad. Él otorga estos dones, los cuales podemos clasificar básicamente en 3 divisiones. La primera son los dones de revelación. Los dones de revelación son sabiduría, ciencia y discernimiento. Usted no lo tiene escrito, pero hágalo en una página anterior si quiere. Ahí hay rengloncitos donde puede escribir en la página 117. Dones de revelación. Dios está otorgando dones a personas en donde se revela a sí mismo, otorgándole a la persona este don para que lo pueda también aplicar en su propia vida y en la de los demás. Entonces, dones de revelación, ¿cuáles son? Sabiduría. Dios otorga sabiduría, ciencia, personas que ven más allá de lo que otra persona ve, y discernimiento de espíritus, personas que disciernen al solo tener contacto con otras personas o con algunas situaciones qué es lo que está sucediendo. Eso se llaman dones de revelación, pero vienen también dones de inspiración. Y estos son profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Son dones de inspiración. El Señor da por gracia estos dones: profecía, lenguas e interpretación de lenguas.
Y por último, la tercera división son dones de poder. Y estos dones de poder son fe, milagros y sanidades. Son los 9 dones del Espíritu Santo. Pero todos ellos podemos clasificarlos como dones del poder de Dios. Todos, que Él está otorgando a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros puede recibir, si ha creído en el Señor Jesucristo, si vive una vida en Él, si está realmente atendiendo el consejo de Dios a través de su palabra, va a descubrir en su propia vida cuál es el don que Dios le ha otorgado y lo va a estar expresando y manifestando en su propia vida. El don o la gracia de poder de Dios más común que recibimos cuando estamos llenos del Espíritu Santo es el don de lenguas. Cuando nosotros, como nos dice Pablo, llega un momento en que no pudiendo orar más a través de nuestro entendimiento, porque no surgen palabras suficientes para decirle a Dios las cosas, entonces empezamos a orar en lenguas. Es un lenguaje celestial que es un don que el Señor nos está otorgando. Es el más común, pero a otras personas les está otorgando también dones de profecías, a otros les está otorgando dones de interpretación de lenguas, etcétera, etcétera. Pues bien, esos son los dones. Pero el tener o el que Dios les haya otorgado a ustedes dones del Espíritu Santo no quiere decir que usted ya es el todo en todo. Porque usted puede tener un don, cualquiera que sea, pero seguir siendo una persona que camina equivocadamente, que va por otro camino. Porque el don que Dios nos otorga es un don, como usted ahora sí lo puede ver aquí en el capítulo 9, que tienen que ver con el hacer. Dios les da la oportunidad de que usted a través de ese don haga cosas. Usted se da cuenta que de repente hay gente que tiene un don de sanidad y ora por una persona y sana, pero en su casa trata mal a su familia, no lleva en orden su vida, y tú dices: ¿y cómo es que entonces sana? Pues pregúntaselo a Dios, ¿verdad? Porque Él está otorgando estos dones. Pero eso no quiere decir que lleve una vida cristiana en el orden de Dios. Porque los dones son el hacer, pero el fruto es el ser. Yo prefiero ser realmente un cristiano genuino que simplemente hacer cosas. Entonces, los dones tienen una función tremenda dentro del cuerpo de Cristo, son extraordinarios, pero sí también están caminando juntamente con el fruto del Espíritu. Y entonces en el libro de Gálatas podemos ver que cuál es el fruto del Espíritu. En el capítulo 5, el versículo número 22 dice, 22 y 23: mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es? Amor. Hoy en la mañana estuvimos hablando, y vamos a hacerlo también en esta segunda reunión, conocer el amor de Cristo. Conocer el amor de Cristo es muy importante que lo entendamos. Entonces, el fruto, el primer fruto que un cristiano tiene que dar en su vida es ¿qué? Amor. Perfecto. Pero sigue diciendo gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23: mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces es más importante el ser que el hacer. Pero los dos son indispensables en el cuerpo de Cristo para que podamos funcionar como personas que amamos a Dios.
Porque a todos nos es dado, dice, de parte de Dios, una manifestación de sus dones. Algo Dios ha dado a cada uno. Pero también, si nosotros procuramos ser, tendremos el fruto del Espíritu, el cual es el carácter de Cristo en nuestra vida. En el Señor Jesucristo, estas dos cosas se daban de una manera completamente natural y exponencial. Él tenía todos los dones y Él manifestaba el fruto del Espíritu en su propio caminar aquí en la tierra. Nosotros tenemos la oportunidad de parte de Dios, cuando en fe creemos en Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, como nuestro Señor, el tener dones que Él nos otorga y también el poder manifestar de su carácter. Pero la forma de manifestar de su carácter es el fruto del Espíritu. Y el primero de ellos es amor. El segundo es gozo. El tercero es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, sí es importante lo que hacemos, pero más importante es lo que somos. Porque nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Hay gente que puede tener dones. Algunos tendrán dones específicos para ayudar a otros, porque Dios les ha dado eso. Pero eso no quiere decir que usted es una persona que camine bien con el Señor. No, simplemente ha recibido algo en donde a lo mejor le dio un poquito de sabiduría para entender algunas cosas, le dio un poquito de ciencia, en donde de repente como que le cae el 20, le dio también un poquito de inteligencia espiritual, en donde usted dice, o le dio discernimiento de espíritus, pero eso no garantiza nada. Lo importante es lo que usted es, lo que yo soy, y eso se manifiesta a través del fruto. Por eso es tan importante el fruto del Espíritu en nuestra vida. Entonces, al final de esta página 121, en el capítulo 9, dice: fruto es igual a la sabiduría de Dios. Dones, como les dije, incluyen todo el poder de Dios. Ahora, a la derecha, la siguiente página dice: Cristo nos salvó no por sus dones, sino por su carácter. Él fue a la cruz a morir por nosotros voluntariamente, por lo que Él es. Por lo que Él es, decidió voluntariamente ir a la cruz, morir ahí y pagar por nuestros pecados. Por lo que usted es, entonces desarrolla, manifiesta el fruto de Dios en su vida y ama y se alegra con el Señor y tiene paz en su vida, y entonces hay paciencia, y entonces usted tiene bondad, y entonces usted tiene mansedumbre, y usted tiene templanza. Y en este fruto del Espíritu, contra estas cosas no hay ley. Esto es algo que refleja realmente lo que usted es en Cristo Jesús. Entonces, primero es nuestro carácter y después nuestros dones. Si mantenemos este orden, creceremos dando frutos que perduren. Usted puede subrayar ahí esto. Recuerda que Dios está interesado más en quién somos que en lo que hacemos. Y luego sigue ahí mencionando el carácter de Cristo. Es interesante notar que la palabra fruto está en singular. Muchas veces nosotros, por equivocación o porque leemos rápido, porque siempre hablamos de frutos. No. No es como los dones, que sí se habla en plural. Cuando se habla en plural, también se pueden ir subdividiendo, se pueden ir poniendo en orden.
Pero cuando se habla en lo que es el fruto en singular, ahí no hay división, es todo o nada. O sea, es el fruto, no son frutos que usted tiene uno y el otro tiene otro. No, en los dones sí, porque se habla en plural. En los dones uno puede tener dones de sanidades, otro puede tener dones de sabiduría, otro puede tener dones de lo que sea, ¿verdad? Como están marcados. Pero en el fruto no, porque es singular, no se puede dividir. Es el fruto, y el fruto es es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es mansedumbre, es fe, es templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Y esto refleja el carácter de Cristo en tu propia vida. Entonces es un carácter. Si tú reflejas el fruto, estás reflejando el carácter de Cristo en tu propia vida. Y esto es lo que Dios desea. Entonces, esta combinación es muy importante, pero Dios está más interesado en el fruto, o sea, en lo que tú eres, que en lo que tú haces. Hay mucha gente que se dedica a hacer cosas y sigue siendo igual en su vida como siempre ha sido en cosas que realizaba antes, pero no está manifestando fruto. Por eso el Señor, cuando le preguntaron: Señor, pues vemos que muchos hacen esto y hacen aquello, hablan en tu nombre y dicen y van y vienen y todo. Dice: ¿cómo vamos a hacer para saber? Por su fruto los conoceréis. Por el fruto. Y está hablando del fruto del Espíritu. Entonces, a la siguiente página dice: al nacer de nuevo en Cristo, el fruto del Espíritu es sembrado en nosotros como una semilla. Pero ¿qué se le tiene que hacer a una semilla? Cuando la siembras, ¿qué haces? La tienes que tratar, la tienes que sembrar, cultivar, regar, atender, limpiar. Bueno, Dios ya lo puso, y este es un proceso que nos lleva toda la vida, pero que la semilla del fruto ya está en tu corazón. Entonces, conforme permanecemos, dependemos y buscamos ser llenos de Él, y esa semilla va creciendo y desarrollándose hasta que da un fruto visible y disfrutable. Entonces, esforcémonos en conseguir el fruto. Y nosotros, dice el apóstol, que debemos desear los dones espirituales. Ahora, debemos esforzarnos por tener el ¿qué? A ver si me van entendiendo. Me tengo que esforzar por hacer que esa semilla, que es el fruto del Espíritu Santo, germine en mí y pueda producir amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Tengo que esforzarme, pero no me dice así de los dones. Dice: deseen ustedes los dones. Entonces yo le pido a Dios: Señor, yo deseo que me des un don, y Dios lo otorga por gracia. Él está otorgando dones a los hombres, dice la Escritura. Está otorgando. Pero deseen ustedes, dice Pablo. Una cosa es desear, y bueno, un deseo que Dios nos envíe un don. Pero otra cosa es que yo mismo, habiendo Dios sembrado por gracia en nuestros corazones la semilla del fruto, podamos nosotros esforzarnos para que esa semilla produzca el fruto del Espíritu en mi vida. Seguimos adelante. Entonces, aquí vienen algunas definiciones en el 124 de lo que es el fruto. El amor es un dar incondicional. El gozo no es simplemente una emoción, sino una alegría permanente, basada en la eterna y segura relación
del Hijo de Dios. La paz es una tranquilidad interior profunda. La paciencia es la capacidad de soportar el sufrimiento y el mal. La paciencia no es para que seamos pacientes con otros, sino lo que producen esos otros en mí, yo sea paciente y no luego les quiera cortar la cabeza, ¿verdad? La benignidad o amabilidad es benevolencia en acción, es disposición del corazón. La bondad se refiere a hacer el bien y ser bueno. La fe es la lealtad a Dios y una disposición a creer. La mansedumbre o humildad es una virtud de sumisión ante Dios. Yo soy manso, como hablaba acerca de Moisés, un hombre manso, manso de corazón. Era distinguido por esa cualidad. La templanza o dominio propio es el poder interior que viene de Dios para huir y abstenerse del mal y de la tentación. Se necesita templanza, se necesita tener temple, se necesita tener corazón determinado, comprometido para resistir cualquier tipo de tentación que el enemigo nos quiera meter. Por esta razón, el fruto del Espíritu es tan importante en nuestra vida, porque va a reflejar lo que tú eres. Va a reflejar lo que tú eres. Y el don es algo que tú deseas para que Dios obre a través de tu vida cosas que Dios mismo ha puesto en tu corazón que tú deseas hacer. Y está bien. Y deseen los dones, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo desarrollamos el fruto? El fruto del Espíritu es la obra espontánea del Espíritu Santo en el creyente, que se va desarrollando a lo largo de su caminar a medida que está dependiendo o dependiente a Él. O sea, el fruto, esa semilla, se va desarrollando mientras más dependemos, mientras más estamos atentos a lo que Él está haciendo en nuestra vida y mientras más estamos dependiendo de Él. Entonces, la obra más poderosa no son los dones, sino es el amor, y el amor es fruto, es el fruto. Entonces, si queremos que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestras vidas, debemos unir nuestra vida a la de Él. Debemos unirnos a la de Él. El Señor Jesucristo dice claramente: permaneced en mí. Esas palabras para mí siempre han sido muy importantes y muy reveladoras. Permanencia. Mire, el cristianismo no es una carrera de 100 metros, ni siquiera es una carrera de maratón. Es una carrera de toda la vida, de toda la vida. Mire, le voy a poner un ejemplo. Yo, por algunas circunstancias diferentes, cosas que me pasaron y todo, tengo probablemente un poquito más de 2-3 meses probablemente de no hacer ejercicio. Y entonces suceden dos cosas: se infla la panza, ¿verdad? Y me pueden ver un poquito más, pues así forradito, ¿verdad? Pero la segunda cosa es que tus músculos se van quedando secos. Y tenemos 2 días nada más, el viernes y sábado, en que salimos a caminar, mi esposa y yo. 5 kilómetros. El viernes, 5 kilómetros el sábado. Caminar nada más. ¿Y qué cree? Me duele todo. Pero todo. Y antes corría, jugaba, brincaba, saltaba, le pegaba la pelota, hacía cosas, etcétera. ¿Por qué? Porque necesitamos permanencia. Eso mismo sucede con el cristiano. Si se empieza a separar del Señor, si se empieza a separar del Espíritu Santo, después le va a costar y le va a doler. Y a muchos les duele. Y luego, como les duele, dicen: ya estoy viejo, yo ya. Es como ahorita, no, le digo: no, ya otra vez. No, mañana otra vez. No, hombre, ¿cómo crees? Si ya no aguanto.
tienes que aguantar. Y es caminar. Imagínese correr o hacer ejercicio o el gimnasio, cualquier cosa. No se puede. Por eso el Señor habla de permanencia. Dice, si ustedes permanecen en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto. ¿Dar qué? Fruto. Si no, permanecen en mí. Entonces es bien importante la permanencia en el Señor. Y aquí vienen las preguntas en la siguiente página, ¿verdad? Las primeras 3 partes del fruto, que son amor, luego, ¿lo escribiste? Si no lo escribiste, ponlo. Las primeras 3 partes del fruto, que son amor, gozo y paz, conciernen a nuestra actitud hacia Dios. Ahora, fíjate, aquí hay otras 3 formas bien específicas de cómo se está viendo el fruto. Ya hablamos de cómo se estaba viendo el don o los dones. Entonces aquí también hay 3 partes. Lo que es amor, gozo y paz conciernen a nuestra actitud hacia Dios. Amo a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, y amo a mi prójimo como a mí mismo. Gozo, produce gozo el saberme completo en el Señor y saber que Él está cuidando de mi propia vida. Y paz, porque yo no puedo ser una persona temerosa, yo no puedo andar con miedo, yo no puedo tener desánimos, yo no puedo andar todo deprimido, y mucho menos, sino que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llena mi corazón para saber que aún estando en la situación más difícil de mi vida, la actitud que tengo hacia Él es de gratitud. Porque si muero en ese momento por cualquier causa, enfermedad, cualquier situación, accidente, cualquier situación, yo sé que voy con Él. Si realmente estoy manifestando esa paz de Dios en mi vida, porque Él es mi Dios, y pase lo que pase, Él me tiene en sus manos. Y dice que si me tiene en sus manos, no me dejará caer jamás. Tiene que ver con la actitud. Ahora, la segunda triada tiene que ver con nuestras relaciones sociales. Paciencia, luego, ¿qué sigue? Benignidad y bondad. Esto es bien importante porque tiene que ver con el que tenemos a un lado. ¿Cuántos de ustedes se han impacientado con su cónyuge o con sus hijos o con sus amigos, ¿verdad? Dices, ya, ahora sí, quién sabe qué va a pasar, ¿verdad? Bueno, tiene que ver con ese tipo de relaciones. Benignidad. Ya hablamos acerca de lo que es la benignidad. Amabilidad o disposición, benevolencia en acción. Entonces tiene que ser una persona que en acción demuestra esa disposición para tener una excelente relación. Y luego bondad, el ser realmente bueno, el procurar lo bueno, el realmente estar pensando en lo bueno, no pensando en lo malo. Tú lees en los proverbios que hemos estado leyendo a través del tiempo con Dios, que el que tiene un pensamiento malo siempre será malo. El que anda pensando cosas malas, así será él en su corazón. Pero si nosotros andamos pensando lo bueno, andamos pensando las cosas que agradan a Dios, somos personas que amamos a Dios y que tenemos eso, nosotros estaremos manifestando el fruto de bondad en nuestra vida. Y el tercer grupo describe los principios que guían la conducta cristiana. El primero es fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír por la. Entonces, ¿por qué no leen la palabra? Carambas, se les acaba la fe, se les acaba la pila, se les acaba todo. Lea su tiempo con Dios. Lea la Biblia en pequeñas porciones, entiéndala, medítela, reflexiónela, haga una disección de ella, busque todas las relaciones que hay para que usted esté lleno de fe, que cada vez descubra a través de su entendimiento que la fe es un fruto
Es una parte del fruto del Espíritu. Mansedumbre. Wow, ¿cuánto necesitamos mansedumbre? Mansedumbre, 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 mansedumbre. El ser personas que es que, mire, hay personas que tienen una mecha cortititita y hay otros que tienen una mecha más larga, ¿verdad? Pero los que tienen una mecha cortita, nomás les dicen tantito y ¡bum! Explota la bomba, ¿verdad? Dinamita, ¿verdad? No podemos ser así. Mansedumbre y templanza. Templanza. Y esta templanza tiene que ver con el poder interior para huir. Templanza, tener ese carácter templado, como un metal que es templado a través del fuego para que sea más puro, para que sea un metal más duro, para que sea un acero mejor, de mejor calidad. Así nosotros templanza como personas bien templados para que no caigamos en tentaciones, para que podamos vencer la tentación. Entonces, así podemos entenderlo. El estar llenos con el Espíritu afectará todo lo que hacemos. Y Pablo nos dice, en Gálatas 5 también, en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, ¿por qué nos menciona Pablo esto? Porque es exactamente lo contrario a manifestar el fruto del Espíritu, a manifestar lo que es la carne. Es exactamente lo contrario. Por eso dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Entonces dile al que está a tu lado, oye carnal, ya no seas carnal. ¿No? ¿Por qué? Porque el deseo de la carne va contra el deseo del Espíritu. Y entonces, pues te domina. Y dice aquí, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagan lo que quieren, para que no hagan lo que realmente desean. Pero viene algo increíble aquí, el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. La ley dice haz, 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 haz. Y está bien, Dios nos la dio para que nos diéramos cuenta de nuestra condición que tenemos como seres humanos. Nuestra condición como seres humanos es fea. Tú te puedes ver a través de un espejo que es la ley y darte cuenta de lo que estás haciendo. Pero la ley siempre dice haz, haz, haz. Si haces esto te va a ir bien, si haces esto otro te va a ir mal. Así dice la ley, ¿verdad? Pero el Espíritu es diferente. Cuando ya estamos en el pacto en Cristo Jesús, ya no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo ¿la qué? Gracia, gracia. Y entonces eso nos hace completamente renovados, nacidos de nuevo. Entonces dice, pero si son guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, chútatelas todas, ¿verdad? Ahora sí, como dicen, chútatela, ¿verdad? Y ya te dice todo el rollo de cosas para terminar diciendo cuál es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Manifiestas son las obras de la carne. Y esos deseos de la carne nos están constantemente pegando. Constantemente están atacando nuestro ser. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los que pueden manifestar el fruto del Espíritu en su propia vida. Una vida llena del Espíritu estará en armonía perfecta con la intención de la ley de Dios. Fíjese qué cosa, ¿no? Es como una paradoja, como algo que a lo mejor pudiera no entenderse, pero es muy clara. Una vida que se vive en el fruto del Espíritu es una vida que va a estar acorde a lo que dice la ley.
obviamente, porque no hay contradicciones en Dios. Nosotros podemos cumplir la ley, pero no por lo que hacemos, sino por lo que somos en Él, por lo que realmente somos en Cristo. Y entonces la gracia de Dios opera en nuestros corazones para hacer cosas que jamás hubiéramos hecho antes. Si usted jamás tuvo paciencia, hoy la puede tener. Hoy la puede tener. Porque manifiesta es lo que es del Espíritu. Entonces es muy, muy importante. Una vida que está llena del Espíritu estará en armonía perfecta con la intención de la ley. Una persona que abunda con el fruto del Espíritu cumple la ley mucho mejor que una persona que observa los rituales. Una persona que está lleno del Espíritu de Dios, que abunda en el fruto del Espíritu, es una persona que va a cumplir mucho mejor la ley que un religioso legalista que hace o intenta hacer cosas, porque es el mismo ser de Dios en su vida, el mismo carácter del Señor en nosotros, que hace lo que nosotros podemos hacer. Entonces, aquí menciona el autor, el evangelio no es complicado. Las obras de la carne descritas en este pasaje tienen ejemplos muy puntuales y son en contra del Espíritu. Si entendemos esto, podemos entender muchas cosas. ¿Por qué? Al leer lo que dice el Señor en Lucas 6, ningún árbol bueno da fruto malo. Un árbol bueno va a dar frutos buenos. Tampoco da buen fruto el árbol malo. Si te dominan los deseos de la carne, entonces no vas a producir buen fruto. Porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el deseo del Espíritu es en contra de la carne. Entonces, si tú eres un árbol que está plantado y que está injertado en la vid, que es el Señor Jesucristo, por ti mismo fluirá de su naturaleza o de su carácter. A fin de cuentas, lo que todos necesitamos aquí es el carácter de Cristo. Manifestar el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu operando en nuestra vida. Entonces ningún buen árbol va a dar mal fruto. Si tú eres una persona que permanece en el Señor, que permanece pegado a la vid, que allí está, el fruto que vas a dar es un fruto que proviene de Dios, no lo produces tú, porque nosotros no podemos producir nada, pero a través de Jesús en nuestro corazón, a través de Dios en nuestra vida, a través del Espíritu que mora en nosotros, a través de esa llenura se siembra esa semilla que da fruto abundante de parte de Dios para nuestras vidas, y así podemos entonces manifestarlo. Entonces, en la siguiente página, ¿notas el fruto del Espíritu en el texto? En este texto que está hablando del árbol bueno y del árbol malo, claro que sí, porque si tú eres una persona que solo está produciendo cosas equivocadas, eres un mal árbol. Pero si eres una persona que está de veras de todo corazón anhelando hacer las cosas bien, entonces Dios está poniendo en tu corazón de su naturaleza. Ahora, ¿qué es lo que determina el tipo de fruto producido en la vida de una persona? ¿Qué es lo que lo determina? El árbol bueno en el interior de la persona tiene a Jesucristo. El árbol bueno, porque Él dice, ustedes separados de mí, ¿qué? Nada pueden hacer. Pero si permanecemos pegados a la vid, nuestra rama será una rama fructífera. ¿Producida por quién? Por el Señor, por el Espíritu que Él ha puesto en nuestra vida. Y ahora va subiendo la savia, la naturaleza de Cristo en nosotros, y se produce fruto abundante. Entonces, ¿qué lo determina lo que sale de nuestra boca? ¿Qué es?
¿Contestó usted esa pregunta? Contéstela. ¿Qué es lo que determina lo que sale de nuestra boca? Lo que hay en el corazón. Entonces, el fruto lleva tiempo y se tiene que desarrollar, y tenemos que depender del Señor. Si permanecen en mí, permanencia. Entonces el fruto del Espíritu tiene que ser cultivado con labor. Ahí lo tiene, yo lo encerré así en un circulote. El fruto del Espíritu tiene que ser cultivado con labor, paciencia, voluntad y necesariamente con cercanía con Dios. ¿Y por qué dice el Señor esto? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? No. ¿O higos de los cardos? No. Se debe recordar que el fruto se refiere al carácter, no al carisma. Y aquí aparece esta palabrita, carisma, que es don. Hay alguien que es carismático, y no confundan esto con terminología ni nada. Simplemente es algo que tiene un carisma. Hay gente que le cae bien a todos, ¿verdad? Hay gente que charlas con ellos y va bien. Hay otros que son muy trompudos, ¿verdad? Los ves y hasta le sacas la vuelta porque bueno, pero ese es carisma. Carisma feo, pero es carisma, ¿verdad? Entonces, no confundamos. Una persona que tú ves seria, así, todo, pero es una persona que está manifestando el fruto del Espíritu, olvídate. Es mucho mejor que haya otro que anda por ahí tratando de apantallar, ¿verdad? Tratando de lucirse. No, espéreme, el fruto es lo importante en nuestra vida. Se debe recordar eso. Y luego aquí viene en azul: Satanás tiene muchos dones. Ah, caray. Está en azul aquí en la página 129. Satanás tiene muchos dones, pero tiene cero del carácter. Cero del carácter. No tiene nada del fruto del Espíritu. Por eso es que nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Entonces, glorificar a Jesús, punto 1, es mostrárnoslo, y nos lo muestra el Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa hace? Establece el reino de Dios en nosotros. ¿Qué otra cosa hace? Establece el reino de Dios a través de nosotros. Primero en nosotros y luego a través de nosotros. Y nos conduce a Cristo. Nos da fuerza para vivir la vida cristiana, nos hace comprender la Biblia, nos ayuda para ser testigos de Jesús, nos introduce a un mundo sobrenatural de poder. Y ya en la página 131 vienen preguntas que usted necesita contestar para poder terminar con esta parte del fruto. Entonces podemos entender y podemos anhelar de parte de Dios esto: desear los dones, pero esforzarnos por permanecer en Cristo, en su palabra, para que entonces se manifieste, ¿qué cosa? El fruto, y que es el carácter de Cristo. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias al Señor. Y no se olvide, dentro de 8 días vamos a tener aquí una fiesta preciosa. Vamos a estar todos viendo la manifestación del Espíritu Santo, viendo cómo Dios bendice a cada persona. Cada persona puede ser llena del Espíritu Santo, bautizada en el Espíritu Santo, derramada de dones, derramada de fruto del Espíritu en su vida, para que pueda vivir una vida cristiana. Como dice aquí, nos conduce a Cristo todo el tiempo. Todo el tiempo usted comete una chuecura, pero el Espíritu lo vuelve a enderezar hacia Cristo. Lo vuelve a enderezar. Nos da la fuerza para vivir la vida cristiana. Mire, vivir la vida cristiana no es fácil. Es difícil. El Señor no nos engaña. Dice: en el mundo tendrán aflicción, mas confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. El Espíritu Santo nos hace comprender la Biblia,
nos da revelación. Usted está leyendo unos cuantos versículos ahí en el tiempo con Dios, 10, 12, 15, y los empieza a escudriñar, empieza a meditar sobre ellos, y el Espíritu llega y ¡fum!, le dice y le habla. Y a lo mejor lo manda, como hoy el Señor me mandó a la Biblia a estudiar sobre Ezequías. Bueno, ¿y este quién es? ¿Por qué se puso a escribir los proverbios? Pues que me voy para allá, ¿verdad? Y que descubro que dice la Escritura que nunca hubo ni habrá un rey que se volvió a su Dios como lo hizo Ezequías. Dices, wow, ¿de todos los reyes? De todos los reyes. Así lo dice la Escritura. Entonces te lleva de la mano a nuevas revelaciones, a nuevas aventuras en el Señor. El Espíritu nos ayuda para ser testigos de Jesús. Nos da la fortaleza, el poder, la guianza, la palabra, todo. Y nos introduce a un mundo sobrenatural. Mire, la vida cristiana no es una vida en lo natural o en lo carnal, sino en lo espiritual. Y no es para que usted se sienta muy espiritualoide, no. Es para que sepa que el Espíritu de Dios mora en usted, y que la semilla, el fruto del Espíritu está operando en usted y tiene que permanecer en él para que se manifieste la naturaleza y el carácter de Cristo. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias. Así como nos indica tu palabra a través del apóstol Pablo, entendemos claramente lo que es los dones que tú otorgas por gracia, y los dones que tú otorgas, dices también que son irrevocables. Los das y no nos los puedes quitar. Es como cuando nosotros damos un regalo a alguien, se lo damos y después no llegamos a los 2, 3 meses o años, devuélveme lo que te di. Tú los otorgas. Pero el fruto es algo que se produce en nuestro interior por tu espíritu. Por tu espíritu. Y ahí es en donde nosotros necesitamos, como nos enseñas aquí claramente, a que podamos nosotros cultivar con labor, con paciencia, con voluntad, con nuestra intimidad contigo, el fruto para que podamos manifestar tu carácter. Gracias, Señor. Te pedimos que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Expande.